Saludos, de Roberto Tobar Gaitán, y para mí es un verdadero placer recibirlos en estos cuentos de la noche. Vamos rapidito porque ustedes no se imaginan lo terrible que es subir material o videos en estos momentos a YouTube. Es muy difícil. La señal llega bastante lenta y nos ponen mucho trabajo. Entonces, vamos pues rapidito. El día de ayer tuvimos un programa variado donde presentamos algunas cosas sobre el origen del Esquin, sobre unas pirámides que hay en Caral, en Perú, y diferentes temitas. Bueno, de eso nos escribieron. Cristian Martínez, don Roberto, explíqueme, lo de esa diosa que usted habla en el piloto, ¿es el sol? Ahí tienen ustedes la imagen. Nosotros la llamamos la diosa, pero subiendo al alto de la línea, allá en la cumbre, paramos a hacer algunas tomas. Y en ese momento, pues se forma, las nubes le dieron forma a ese rostro que ustedes están viendo, aparentemente rostro. Eso no es ninguna diosa, pero lo evocamos como para una guía del camino. Una nube rara, una nube extraña. Son 4 Neisken. Ahí ven ustedes las transparencias, con eso se arrancó la serie, 4 Neisken. Faltaba recordar algunas anotaciones o notas que había hecho hacia cuando era muy joven. Tenía 23 o 24 años en la pirámide de Giza, hablando con Ezequiel. Y fue esa la primera vez que oí o escuché el nombre de Neisken y la historia de los maestros o astronautas. Eso me llevó a relacionar la historia de Ezequiel. Eso fue hace muchos años, pero por fortuna pude rescatarla de mis libretas de notas. ¿Dónde están los petroglifos de dinosaurio? Los petroglifos de dinosaurio estaban en una margen del río Guayabero. Me comenta un amigo explorador que ya no existen, ya no está. La roca que contenía ese material ya no está. ¿Para dónde se fue? ¿Qué se hizo? Ni idea. Esas fueron las consultas de Cristian Martínez. María Ida María Ida Agudelo. Hola, de Roberto, cuando yo era pequeña vi unos platillos que salían del río Cauca. En las noches siempre pasaba eso. Agua. Yo no entiendo por qué. Hay 2 estancias donde la gente ve objetos que no puede identificar. El agua y antes y después de los movimientos telúricos o terremotos. Este caso de los ovnis saliendo del agua se repite en muchos lugares. En el río Magdalena, cerca de Barranquilla, en el Alto Magdalena, en lagunas como la de Guatavita, Tota, donde la gente no tiene pruebas, solo su palabra, dice haber visto objetos voladores que no identifican. Juan Conde nos pregunta, don Roberto, ¿Balamba es el mismo ajenjo Hercóbulos o planeta rojo? Balamba, no, Balam. Curiosamente me contaba un amigo español, Felipe Donoso, que ha estudiado mucho la mitología maya, que ese Balam se repite también en las historias y los códices mayas. No sé, aquí hablan sobre todo en el Arauca, Bichada, todo eso que es la planicie de la Orinoquía y la Amazonía, hablan mucho. Los mitos hablan de algo que cayó del cielo, una piedra de fuego, y relacionan esto con la desaparición de diferentes culturas y que eso ha sido cíclico. Y anuncian que la próxima piedra, Balam, caerá, pero
es parte del mito, de la leyenda. Bueno, y vamos ahora sí con los temas. Este libro que ustedes ven lo escribió Juan Jesús Vallejo, un libro interesantísimo del cual ya me dice él, no hay copias ni hay nada y no se piensa hacer una nueva edición. Se llama o se titula Expedición a los Mundos Perdidos de Juan Jesús Vallejo. Interesantísimo, alrededor del mundo, todo eso que recorrió y cómo lo vio él. Es su pensamiento, su experiencia plasmada. En estos días, leyendo y revisando el libro, encontré esta página. Ahí la tienen ustedes. Y en esa página una foto. Miren la foto. Miren la cabecita. Uno de los ojos, porque el otro se ve que está muy dañado. Miren el cuerpo. Pues bien, esa foto se tomó en Chile. Ya, ahora Juan Jesús Vallejo nos va a hablar de eso. En el programa de ayer les presentamos una piedra, aquí están las imágenes. En esa piedra que encontramos en el desierto de la Tatacoa, comenzamos a limpiarla, a pintarla con ceniza de carbón de palo y con el dedo, y obtuvimos varias imágenes, ahí las ven ustedes. Yo la llamé personalmente la piedra del mapa porque literalmente es un mapa. No hay nada que hacer. Otros piensan lo contrario, pero es un mapa en tercera dimensión, rarísimo. Y en esa piedra encontré esta figura. Miren la cabecita, miren los ojos, el palito que decía antes. Ahora, pongamos en perspectiva o en unión las dos fotos. Una en Chile y otra en el desierto de la Tatacoa, en el departamento del Huila. La piedra del mapa y algo que se vio o se ve en las montañas del Chile frente al Océano Pacífico. Hola, ¿cómo estáis? Buenas noches. Hace unos días me enviaba Roberto Tobar Gaitán pues una foto que me impactó, porque es un geoglifo o un petroglifo que hay aquí en Colombia, en la Tatacoa, que es muy similar a uno que aparece en mi libro Expedición a los Mundos Perdidos, que es una fotografía que yo tomé en Chile, en el desierto de Atacama. Bueno, en esa zona del desierto de Atacama hay muchísimos geoglifos. Esa zona se le conoce como la Pampa de Tamarugal. Bueno, pues en la Pampa de Tamarugal, que algunos llaman la Nazca Olvidada, aparecen, como os he dicho, infinidad de geoglifos, pero la diferencia es que en las líneas de Nazca en Perú están en un llano y las líneas no se pueden ver salvo que estés arriba, elevado, mientras que la Pampa de Tamarugal, los geoglifos están en los cerros y entonces tú vas caminando por el desierto y los ves. Esos geoglifos, que tienen una datación muy variada y muy antigua porque se hicieron durante muchísimos siglos, fácil, esto nos lleva hasta hace más de 2000 años, y el significado de los geoglifos se desconoce, es un total y absoluto misterio. Lo que parece claro que es que esos dibujos los hacían las diferentes tribus indígenas, no de la zona, sino que había migración desde la selva amazónica, también las tribus andinas, y bajaban hasta la costa de Chile para poder intercambiar pues diferentes cosas, diferentes objetos, y había un comercio muy muy rico. Hay que pensar que América y las tribus de América estaban interconectadas hasta la llegada de los españoles, ya que cuando la llegada de los españoles pues murió el 80% de la población del continente y entonces las tribus se aislaron. Pero siglos atrás todas tenían conocimiento de otras, aunque estuvieran muy muy lejos. Esos dibujos de la Pampa de Tamarugal, muchos tienen un simbolismo sagrado que tiene que ver con las culturas andinas. Por ejemplo, aparece la chacana, que es la cruz inca, pero hay otros que son de alta extrañeza, como este que me mostró Roberto Tobar Gaitán, que tiene similitud
con el de aquí de la Tatacoa, porque no está claro quién los hizo, si fueron tribus andinas, si fueron tribus de la selva, qué significado tienen, qué simbolismo tienen. Que exista esa similitud con el símbolo que aparece, que encontró don Roberto en la Tatacoa, pues a mí me inquieta mucho, me asombra mucho y me fascina a la vez, en el sentido de que creo que es posible, y por qué no, que incluso tribus colombianas llegaran a zonas tan lejanas pues para hacer comercio. No nos tiene que parecer una locura, porque por ejemplo el oro colombiano, ¿vale?, es el poquito oro que ha aparecido en algunas tumbas de reyes mayas, ¿vale? O sea, México también está lejísimos de Colombia y hay que atravesar selvas muy, muy complejas. Entonces, bueno, pues me parece fascinante esto que ha descubierto don Roberto Tobar Gaitán, y os lo queríamos contar y también saber vuestra opinión. Realmente América es un continente mágico donde nos queda mucho por saber de nuestra propia historia. Pues un abrazo muy fuerte para todos y espero que os haya gustado esta charla. ¿Qué relación tienen? Son muy parecidas, indudablemente. ¿Hay alguna relación, intercambio cultural? ¿Qué fue lo que pasó? A esa piedra, a esa imagen en la piedra, ahí la ven ustedes nuevamente, en la piedra del mapa, existe una leyenda que logré rescatar a través de Pilón, en la que él le da el nombre a la figurita de Anuna. Es una historia que más adelante les voy a presentar en todo lo que será la gran serie de Pilón. Bueno, y vámonos con los cuentos. Asesorías Contables nos mandó un cuento, y ese cuento trata o tiene como título Juan Bandola. Escúchenlo. Hace muchos años en Silvia, Cauca, había un señor que le decían Juan Bandola, porque se la pasaba con su bandola tocando y cantando en las fiestas del pueblo, y tomaba hasta el amanecer, hasta que ya quedaba borracho y se iba caminando por el pueblo borracho para su casa. Un día iba con un amigo cuando de repente venía un sacerdote franciscano. Entonces el amigo en una esquina del pueblo se despidió y él siguió caminando, quedaba donde es hoy la policía. Allá enfrente hay un río, entonces hay un puente y por debajo pasa el río. En ese puente se encontró con el sacerdote, y cuando él lo saludó al padre, entonces él se quitó la capucha y él decía que era el demonio. En el forcejeo cayeron al río, y Juan Bandola se acordó que tenía un crucifijo que le había regalado a su mamá, y lo sacó y se lo mostró al demonio, y el demonio de inmediato desapareció y él quedó privado. Así decían en esa época, que había quedado privado y quedó ahí tirado hasta que llegó alguien y lo recogió, y él contó la historia y nunca más en su vida volvió a beber. Esa es la historia. Juan Bandola, Asesorías Contables. Ahora vamos con las historias que nos envió por escrito para que yo las narrara Liliana Garzón. Ella mandó 3 historias, escogimos 2. La primera historia la he titulado La Señora de Negro. Esto ocurrió más o menos 8 días antes del fallecimiento de mi abuela. Ella, una señora ya entrada en años, muy católica y estricta, había sido desahuciada por una insuficiencia cardíaca, lo que le ocasionaba una especie de ataques donde ella perdía el conocimiento. Ante la negativa de mi abuela de internarse en un hospital y por recomendación médica, mi mamá y mis hermanas se turnaron para cuidarla, para no dejarla sola. Un día de esos, y de repente, mi abuela comenzó a decir: «Dígale que se vaya, dígale que se vaya». Nosotros le preguntábamos que a quién le íbamos a decir que se fuera, y ella decía: «A esa señora alta de negro que está parada junto a la puerta». Todos volteamos a ver,
y nadie de esas características estaba en la puerta. Indagando, mi abuela contó que cuando le daban los ataques era porque esa señora de negro llegaba e intentaba cogerla, pero ella, según decía, no se dejaba. La noche anterior a su fallecimiento, mi abuela, que estaba semiacostada, más o menos sentada, porque acostada se ahogaba y sin poderse mover por sí sola, de repente se cayó de la cama y quedó sentada encima de los pies. Mi mamá, angustiada, intentó levantarla, pero no pudo. Entonces despertó a mi hermano y él tampoco pudo levantarla. En ese momento pesaba demasiado. Entonces llamaron a mi cuñado para que le ayudara a mi hermano a levantarla, y los dos tampoco pudieron. Ellos decían, es como si la tierra la absorbiera. Entonces hubo que dejarla ahí. Le acomodaron unos cojines para que estuviera un poco más cómoda. Entonces mi abuela, ya agonizante, decía, la mujer de negro me tumbó, ella viene por mí. Ya hacia la madrugada lograron levantar a la abuela. Entonces vino el cura de la parroquia del barrio, le colocó los santos óleos. El médico que la atendía llegó, la examinó y le dijo a mi mamá que fueran llamando a la funeraria porque mi abuela estaba muriendo. Así fue. Mi abuela en ese momento falleció tomada de la mano de mis hermanas, y ellas le rezaban el rosario como le gustaba a mi abuela. La señora de negro que viene por mí. La mujer de negro me tumbó, ella viene por mí. La señora de negro, ¿quién será? ¿Quién asoma a la puerta? ¿O quién es la que pasa por allá, por la puertica? Me pegaron un susto terrible el otro día. El gato se erizó, se levantó, comenzó a mirar hacia la puerta, eran como la 1 o 2 de la mañana. Y la perrita que está aquí acompañándome, Matata, también se levantó y todos miraban hacia la puerta. Yo miré alrededor, pero no había nada. Sin embargo, en el ambiente los tres, perrita, gato y yo, sentimos algo raro. Nunca supimos qué fue, pero al final uno se acostumbra. El susto fue por el brinco y la erizada del gato, de mi chifufo. Bueno, vamos con el segundo cuento de Liliana Garzón. Muy amable, de verdad, por sus historias. A esa historia que viene yo la he llamado Y se fue la luz. Una historia inexplicable, escrita por Liliana Garzón. Una noche estábamos todos en casa, cuando de repente se fue la luz en todo el vecindario. Se corrió la voz de que era un daño grande y que tardarían mucho en restablecer el servicio eléctrico. Para ese entonces mi hermana mayor le colocó pilas a una grabadora grande que tenía, y en ella, por la radio, sintonizó una emisora con música bailable. Entonces le subió el volumen para que todos escucháramos. Y así escuchamos, incluso afuera de la casa, pues todos salimos y nos sentamos en el antejardín. De un momento a otro, nuestras risas y charlas fueron silenciadas, y entonces comenzamos a escuchar que varias personas estaban rezando el rosario, y que ese rezo venía de adentro de la casa. Mi hermana y mi mamá se levantaron y entraron en la casa acompañados por la luz de una vela. Y allí se dieron cuenta que la emisora en la que habían dejado sintonizada la grabadora había sido cambiada. La habían cambiado, o se había cambiado,
a una donde estaban rezando, donde rezaban el rosario. Entonces apagaron la grabadora y salieron de la casa. Mi mamá, extrañada, preguntó que quién había entrado y quién había cambiado la emisora. Y todos respondimos que ninguno de nosotros lo había hecho. Ninguno de nosotros se había movido del antejardín. Música bailable, una emisora, cambio al rezo del rosario. Y Liliana Garzón cierra su relato. Este es mi granito de arena. Espero que estas dos historias hayan sido de su interés y pueda aportar algo para continuar con los relatos de esta cuarentena. Gracias. Cuentos, historias, vivencias, experiencias de las personas que muchas veces no cuentan. Algo raro les pasa, algo ocurre y no cuentan, no hablan de eso. Por allá pasó mi chico corriendo, quién sabe qué hizo. Estaba peleando con la hermanita, a veces se pone muy agresivo. Pero bueno, ese Michifufu no tiene, lo único que tiene es que es bonito. Muy amables, feliz noche y que descansen si pueden. Michifufu pasó corriendo y no vino. ¿Quién sabe qué hizo? Algo.